Bienvenidos a una historia fascinante que nos transporta a los antiguos muros de Jerusalén. Hoy les traigo una narración que cambiará su perspectiva sobre el poder de la sabiduría y la fe. Imaginen el sol poniente sobre Jerusalén, tiñendo las piedras milenarias de oro y carmesí, entre los callejones del barrio antiguo, donde los aromas de especias danzan en el aire. Una figura misteriosa avanza con determinación. Hulda, la profetisa. Pero ¿quién era realmente esta extraordinaria mujer? En una época donde las voces femeninas raramente resonaban en los pasillos del poder, Hulda se alzó como un faro de sabiduría, esposa de Salum, el guardián de las vestiduras sagradas del templo, pero conocida por algo mucho más profundo: su don para interpretar los mensajes divinos. La ciudad bullía con rumores intrigantes. Un antiguo pergamino descubierto en las profundidades del templo prometía revelar secretos que podrían transformar el reino de Judá. Los consejeros del joven rey Josías se encontraban en una encrucijada, y solo una persona podría descifrar este misterioso mensaje. Mientras Hulda caminaba por las calles empedradas, el destino tejía sus hilos invisibles. Esa misma noche, 3 figuras importantes tocarían a su puerta, buscando respuestas que solo ella podría proporcionar. Era un llamado oficial, con el peso de la autoridad. Hulda dejó a un lado el rollo que tenía entre las manos y se levantó lentamente. Al abrir, encontró a 3 hombres. Llevaban túnicas de lino blanco y cinturones de cuero, y en sus rostros se leía una mezcla de urgencia y respeto. El que estaba en el centro, un hombre de barba oscura y mirada penetrante, dio un paso adelante. «Hulda, profetisa de Israel», dijo con voz grave. «Venimos de parte del rey Josías. Se ha hallado un rollo sagrado en el templo. Necesitamos que hables con el Altísimo y nos digas qué significan sus palabras». Hulda lo miró fijamente, como si ya supiera lo que iban a decir antes de escucharlo. Su silencio duró unos segundos, y en ese lapso, el sonido lejano de un perro ladrando pareció marcar el compás de la tensión. «¿Por qué no acudieron a los sacerdotes?», preguntó finalmente. «Porque el rey confía en ti», respondió el emisario sin titubeos. «Y porque el contenido del rollo nos ha estremecido. Habla de juicio, de calamidad, de un Dios que ya no tolera la corrupción ni la idolatría de su pueblo». Hulda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que escuchaba palabras de advertencia divina, pero algo en la mirada de aquel hombre le indicó que este mensaje sería diferente, mortalmente diferente. Sin perder tiempo, cubrió su cabeza con el manto y tomó un pequeño bolso de cuero. Antes de salir, posó su mano sobre la puerta, como si dejara en ella un último rastro de calma. Afuera, el aire olía a piedra húmeda y a peligro. Mientras caminaban hacia el palacio, Hulda se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba no solo a un rey, sino a una verdad que podría quebrar a toda una nación. El sendero hacia el Palacio Real atravesaba las calles más antiguas de Jerusalén. Las piedras, pulidas por generaciones de pasos, parecían guardar la memoria de reyes y profetas, de conquistas y llantos. Hulda caminaba en silencio, dejando que el eco de sus sandalias sobre el suelo se mezclara con el murmullo nocturno de la ciudad. A medida que avanzaban, las casas se volvían más grandes, los muros más altos y las antorchas más numerosas. Las sombras danzaban sobre las paredes como si fueran espíritus inquietos, observando el paso de la comitiva. Los emisarios mantenían un paso firme, pero en sus gestos se adivinaba la tensión de quienes sabían que llevaban un mensaje que podía cambiar el destino de un reino. Uno de ellos, más joven y de mirada ansiosa, se acercó un poco a Hulda. «¿Es cierto que a veces el Eterno te habla en sueños?», preguntó en voz baja, como temiendo ser reprendido. «A veces en sueños, a veces en silencios», respondió ella sin girar la cabeza. La voz de Dios no siempre es un trueno. A veces es un susurro que pocos quieren escuchar. El joven no volvió a hablar,
pero la respuesta pareció grabarse en su mente como una advertencia personal. Al llegar a la entrada del palacio, 2 guardias con armaduras de bronce cruzaron sus lanzas para detener el paso. El emisario de barba oscura levantó un sello real y lo mostró. Las lanzas se separaron y la gran puerta de madera reforzada se abrió lentamente, dejando escapar un soplo de aire cargado con el aroma de incienso y aceite perfumado. Dentro, las columnas de cedro sostenían un techo alto decorado con intrincados grabados. Las antorchas proyectaban su luz sobre tapices que narraban las victorias de Israel, pero Hulda sabía que, detrás de cada hilo de oro, había historias de sangre y lágrimas. En lo alto de una escalinata, el rey Josías esperaba. Su rostro joven estaba marcado por la inquietud y sus manos se aferraban al rollo encontrado como si temiera que desapareciera. Cuando sus miradas se cruzaron, Hulda comprendió que aquella noche no se trataba solo de interpretar palabras antiguas, sino de decidir el rumbo de un pueblo entero. El salón del trono estaba envuelto en un silencio expectante. Solo el crepitar de las antorchas rompía aquella quietud solemne. Hulda avanzó despacio, sus pasos resonando sobre el mármol pulido, mientras los emisarios se apartaban para dejarla frente al rey. Josías, aunque joven, tenía una mirada intensa, de esas que no se desvían fácilmente. Sus ojos estaban fijos en ella, buscando respuestas antes de siquiera formular la pregunta. Entre sus manos, el rollo hallado en el templo parecía pesar más que una corona. «Profetiza», dijo el rey, inclinando levemente la cabeza. «Los siervos de Dios han encontrado este rollo olvidado en la casa del Señor. En él hay palabras que no hemos escuchado en generaciones. Hemos leído fragmentos y hemos temblado. Necesito saber si es auténtico y qué significan estas advertencias». Hulda extendió las manos y el rey, sin apartar la vista, le entregó el pergamino. La tela que lo envolvía estaba gastada, y al desenrollarlo, un leve olor a madera envejecida y tinta antigua se esparció por la sala. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con esmero. No necesitaba leer demasiado para reconocerlas. Aquellas palabras ardían con la verdad de Dios, una verdad que Israel había olvidado. Se detuvo en un pasaje en particular, donde se anunciaban castigos y desolaciones para un pueblo que había abandonado el pacto. Hulda levantó la vista. El joven rey, a pesar de su firmeza aparente, tenía los labios apretados y el ceño ligeramente fruncido. La sala parecía esperar su veredicto como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. «Estas palabras son verdaderas», dijo finalmente con voz grave. «Y lo que anuncian se cumplirá». Un murmullo recorrió a los presentes. Josías no se movió, pero un destello de preocupación cruzó sus ojos. Sabía que la respuesta traía consigo una carga más pesada que el pergamino. Hulda cerró el rollo con cuidado. «Pero también hay esperanza», añadió. «El Eterno ha visto tu corazón. Si buscas su rostro con sinceridad y guías al pueblo a volver a él, no todo se perderá. El juicio es seguro, pero aún hay un margen para la misericordia». En ese instante, Josías comprendió que aquella noche marcaría el inicio de un cambio radical, no solo en su reinado, sino en la historia de Israel. El silencio que siguió a las palabras de Hulda fue tan denso que incluso el chasquido de las antorchas pareció apagarse. Josías mantenía la vista fija en ella, como si quisiera atrapar cada matiz de su voz y cada sombra de significado en su rostro. Hulda, aún con el pergamino en las manos, lo sostuvo contra su pecho. Sus ojos no titubeaban. Hablaba con la seguridad de quien no transmite su propio pensamiento, sino un mensaje que viene de lo alto. «Así dice el Señor, el Dios de Israel», comenzó, y su voz resonó con una gravedad que pareció recorrer las columnas del palacio. «He visto la idolatría, la sangre inocente derramada, las injusticias y el abandono de mis leyes. Mi paciencia ha sido larga, pero el pueblo no ha escuchado. Por ello, vendrá sobre Judá todo lo que está escrito en este libro. No habrá murallas lo bastante altas
ni ejércitos lo bastante fuertes para detenerlo. Los cortesanos bajaron la mirada. Algunos cerraron los puños. Otros parecían contener el aliento, como si las palabras pudieran materializarse en ese mismo instante. Pero la profetisa no había terminado. Su tono cambió, y en medio de la advertencia surgió una nota de ternura. En cuanto a ti, Josías, hijo de Amón, tu corazón se ha conmovido. No endureciste tu oído ni tu espíritu cuando escuchaste mis palabras. Te humillaste, rasgaste tus vestiduras y lloraste delante de mí. Por eso, no verás con tus propios ojos el desastre que caerá sobre este lugar. Serás reunido con tus padres en paz. Un murmullo de alivio y temor mezclados recorrió la sala. El joven rey cerró los ojos un instante, absorbiendo cada palabra. No era una absolución total, sino una tregua personal. La nación aún cargaría con el peso de su rebeldía, pero él había hallado gracia ante Dios. Hulda dio un paso atrás, depositando el pergamino en manos de un escriba real. El mensaje había sido entregado, y con él la carga y el privilegio de actuar. Josías, tras un momento, habló con voz firme pero quebrada por la emoción. Si este es el veredicto del Altísimo, no perderemos un solo día. Convocaré al pueblo. Leeremos este libro en la plaza, y cada hombre, mujer y niño sabrá lo que está escrito. Si el juicio es inevitable, al menos nos hallará de rodillas. Los presentes asintieron, algunos con temor, otros con un extraño brillo de esperanza. Hulda lo observó en silencio, sabiendo que las decisiones de ese día resonarían más allá de su generación. El amanecer sobre Jerusalén trajo un murmullo inusual. Desde las colinas circundantes, grupos de familias descendían hacia la ciudad. Hombres con túnicas sencillas, mujeres llevando a los niños de la mano, ancianos apoyados en bastones que temblaban más por la expectación que por la edad. La orden del rey había llegado a cada rincón de Judá. Venid todos a la plaza junto al templo. Hoy oiréis las palabras del libro de la ley. En el corazón de la ciudad, frente a la puerta oriental del templo, se levantaba una plataforma de madera recién construida. Sobre ella, Josías esperaba, vestido no con su manto real bordado en oro, sino con una túnica de lino blanco, como un sacerdote en acto de purificación. A su lado, sacerdotes, levitas y escribas sostenían rollos y tablillas. Cuando el sol estuvo alto, un silencio reverente descendió sobre la multitud. El escriba Safán subió lentamente los escalones, desplegó el pergamino y con voz clara comenzó a leer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Las palabras antiguas se derramaban como un río que volvía a su cauce. Recordaban pactos olvidados, advertencias ignoradas, promesas condicionadas a la obediencia. Algunos en la multitud lloraban en silencio. Otros se llevaban las manos al rostro, como si cada frase les pesara sobre el alma. Josías escuchaba junto al pueblo, sin privilegio ni excepción. No interrumpía, no hablaba, solo inclinaba la cabeza como uno más ante la voz de Dios. Cuando la lectura concluyó, el joven rey se puso en pie y alzó la mano. Hoy, dijo con voz que resonó hasta la última fila, renovamos el pacto con el Dios de nuestros padres. Nos apartaremos de los ídolos, derribaremos sus altares, y serviremos solo al Señor con todo el corazón y toda el alma. Y yo, Josías, lo juro delante de vosotros y delante del Altísimo. Un rugido de aprobación se alzó de la multitud. ¡Amén! ¡Así sea! Fue un grito no de celebración ligera, sino de compromiso solemne, como si cada voz firmara con su propio aliento el pacto sellado esa mañana. Mientras el eco se desvanecía, Josías sintió que el peso de su corona había cambiado. No era menos pesada, pero ahora estaba sostenida por algo más que su propia fuerza. Un pueblo dispuesto, al menos por ese día, a caminar con su rey hacia la obediencia. El día después de la lectura, Josías no se limitó a dar órdenes desde su trono. Montó su caballo, tomó su espada ceremonial y con un grupo de sacerdotes, levitas y soldados,
Salió a recorrer el reino. No buscaba inspeccionar obras ni recibir honores. Buscaba erradicar toda huella de idolatría que había contaminado la tierra durante generaciones. El primer destino fue el mismo templo de Jerusalén. Al atravesar sus patios, Josías vio con indignación las imágenes talladas, los altares extraños y las vasijas consagradas a deidades ajenas. Con un gesto firme, señaló hacia ellas. «¡Destruidlo todo!», ordenó. Los martillos resonaron. La madera pintada se astilló, el bronce se dobló y las estatuas fueron arrastradas fuera para ser reducidas a polvo. Los levitas purificaban con agua cada rincón, mientras el humo de lo que ardía se elevaba como un signo visible de limpieza espiritual. Pero Josías no se detuvo allí. Siguió hacia las colinas, donde los altares a Baal y Acera se levantaban desafiantes. Los encontró decorados con cintas y amuletos, aún impregnados del olor de sacrificios recientes. Uno a uno fueron derribados. Los postes sagrados se partieron, las piedras se desmoronaron y las cenizas se esparcieron sobre tumbas, como advertencia silenciosa para quienes pensaran volver a levantar cultos prohibidos. En Betel, Josías llegó hasta el altar que Jeroboam, siglos antes, había erigido para apartar al pueblo de Dios. Allí, de pie frente a la estructura ennegrecida por el tiempo, el rey recordó las palabras de los profetas que habían anunciado su destrucción. Con un movimiento decidido, dio la orden final. El altar se derrumbó en medio de una nube de polvo, como si la misma tierra reclamara justicia. Durante semanas, el recorrido continuó. A donde llegaban, la gente salía a las calles, algunos asombrados, otros temerosos, al ver al joven rey arrancar de raíz costumbres que parecían parte inseparable de sus vidas. Y sin embargo, en más de un rostro se dibujaba un alivio silencioso, como si la luz hubiera encontrado un hueco para entrar. Cuando Josías volvió a Jerusalén, la ciudad estaba más limpia, pero también más consciente. No todos aceptarían el cambio, pero todos sabían que había un rey dispuesto a dar la vida por restaurar la fe de su pueblo. Con los altares paganos reducidos a escombros y el templo purificado, Josías sabía que faltaba un paso para sellar el pacto renovado con Dios, celebrar la Pascua como no se hacía desde los días de los jueces. Envió mensajeros a todo Judá e incluso a lo que quedaba de Israel, llevando un mensaje claro: «Volved a Jerusalén. Este año todos juntos celebraremos la Pascua como está escrito en la ley de Moisés». Las calles de la ciudad se llenaron de gente que llegaba desde aldeas lejanas. Familias enteras subían por las colinas, algunos con corderos para el sacrificio, otros con harina, vino y aceite para las ofrendas. El aroma de los hornos y las fogatas se mezclaba con el sonido de cánticos y salmos que resonaban por las murallas. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas recién lavadas, se alineaban en el atrio del templo. Los levitas afinaban sus instrumentos, listos para acompañar la ceremonia con trompetas, címbalos y salterios. El ambiente tenía una solemnidad que estremecía. Cuando el sol empezó a caer, Josías se presentó ante el pueblo. No lo hizo desde lo alto del trono, sino de pie, al mismo nivel que todos, con la túnica sencilla de un hijo de Israel. Su voz, firme y emocionada, recordó la noche en Egipto cuando Dios liberó a sus antepasados, y les advirtió que esta celebración no era un acto de nostalgia, sino un compromiso para vivir conforme a la ley recién descubierta. Los sacrificios comenzaron. Miles de corderos fueron preparados según el rito, y las manos de los sacerdotes no se detuvieron hasta entrada la noche. El pueblo comió, cantó y oró. Muchos, con lágrimas en los ojos, sentían que algo antiguo y sagrado se encendía de nuevo en sus corazones. La Escritura diría más tarde que no hubo una Pascua como aquella, ni antes ni después, porque no solo fue una fiesta, sino un pacto renovado entre Dios y su pueblo sellado bajo la guía de un rey que puso su corazón entero en obedecer. Los años de paz y reforma fortalecieron a Judá, pero las naciones vecinas no descansaban. En el horizonte se alzaba un nuevo peligro:
Egipto, bajo el mando del faraón Necao II, marchaba hacia el norte para enfrentar al creciente poder de Babilonia. Su ejército, imponente y bien equipado, atravesaría territorios cercanos a Judá. Josías, al enterarse, tomó una decisión que marcaría su destino. Creía que Dios no permitiría que un ejército extranjero cruzara impunemente la tierra que él había purificado. Así, contra el consejo de algunos de sus oficiales y contra el mensaje que el faraón mismo le envió, asegurando que no venía a luchar contra Judá, Josías preparó a sus hombres. El amanecer en Meguido fue sombrío. La llanura estaba cubierta de polvo levantado por miles de cascos y ruedas de carros. Josías, vestido con armadura ligera, caminó entre sus tropas, animándolas con palabras de fe y valor. Su mirada no mostraba temor, pero en el fondo de su corazón, una extraña inquietud lo acompañaba. Cuando comenzó la batalla, el estruendo de los carros egipcios sacudió la tierra. Las flechas surcaron el cielo como nubes oscuras, y el choque de espadas resonó como truenos. Josías se mantuvo al frente, pero en medio del combate, una flecha enemiga lo alcanzó. El impacto lo hizo tambalear, y la sangre manchó su túnica. Sus hombres, desesperados, lo sacaron del campo de batalla y lo llevaron de regreso a Jerusalén. El pueblo, al verlo herido, corrió tras la comitiva con gritos de angustia. Los sacerdotes y médicos intentaron salvarlo, pero la herida era profunda. Josías, con voz débil, pidió que cuidaran la ley y no dejaran que el pueblo olvidara el pacto con Dios. Esa noche, el rey que había devuelto la fe a Judá partió para siempre. Jerusalén entera lloró. Los profetas, entre ellos Jeremías, entonaron lamentos que quedarían grabados en la memoria de generaciones. No solo moría un rey, moría el último gran protector de Judá antes de la tragedia que se avecinaba. En Jerusalén, el silencio de la noche fue roto por los sollozos que provenían de cada rincón de la ciudad. No había casa donde no se llorara. La noticia de la muerte de Josías se extendió como un eco doloroso, atravesando muros y plazas. El profeta Jeremías, profundamente conmovido, tomó sobre sí la tarea de expresar el dolor de toda una nación. Su voz, quebrada por la tristeza, se elevó en un canto fúnebre. No era solo un lamento por un hombre, sino por un pueblo que quedaba sin su pastor más fiel. Jeremías sabía que Josías había sido un muro entre Judá y el juicio divino, y que su partida dejaba un vacío que nada ni nadie llenaría. Los sacerdotes recordaban cómo Josías había restaurado el templo, purificado los altares y devuelto al pueblo la lectura pública de la ley. Los ancianos murmuraban que nunca antes, desde los días de David, había habido un rey tan justo. Los jóvenes, que habían crecido en una época de paz y reforma, no podían comprender por qué Dios había permitido que un líder así muriera tan prematuramente. La corte real, vestida de luto, preparó su sepultura con honores dignos de un monarca amado. El féretro, cubierto con telas finas y ramos de olivo, fue llevado lentamente por las calles, mientras el sonido de las flautas y el golpe de los tambores de duelo marcaban el paso. Mujeres y hombres se arrodillaban a su paso. Algunos tocaban el ataúd en señal de respeto, otros simplemente caían al suelo llorando. Jeremías, en su lamento, pronunció palabras que quedarán para siempre en la memoria de Judá, que Josías había sido como una luz que brilló en medio de tinieblas, y que su muerte sería recordada como el inicio de días de angustia. Ese día no solo se enterró a un rey, sino que se selló el final de una era de esperanza. En el horizonte, los imperios de Egipto y Babilonia se preparaban para chocar, y Judá, sin su líder más piadoso, quedaba expuesta a la marea de la historia. Tras el entierro de Josías, la atmósfera en Jerusalén quedó marcada por una mezcla de silencio y zozobra. Las calles que pocos días antes vibraban con la vida cotidiana, ahora se veían desiertas, como si el alma de la ciudad se hubiera marchado junto a su rey. Sin embargo, más allá del dolor, permanecía su legado espiritual.
grabado en la memoria y en la conciencia de todos. Josías no había sido un monarca común. Su reinado se había caracterizado por un celo ardiente en restaurar la verdadera adoración al Dios de Israel. Desde que se encontró el libro de la ley en el templo, él lo había hecho su guía absoluta. Sus reformas no se limitaron a destruir ídolos y altares paganos. Fue más allá, instruyendo al pueblo en las palabras de Moisés, estableciendo la Pascua como nunca se había celebrado desde los días de Samuel, y asegurándose de que la palabra de Dios fuera leída en voz alta para todos. Para muchos, el recuerdo de aquellas ceremonias en el templo, con el pueblo reunido cantando salmos y escuchando la ley, era ahora un tesoro que contrastaba con el vacío del presente. Era imposible no preguntarse si esos días volverían, o si habían sido un destello irrepetible antes de una oscuridad inminente. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el ambiente era distinto. La corte debía elegir rápidamente al sucesor, y las presiones políticas se intensificaban. Egipto, que había sido la causa indirecta de la muerte de Josías, observaba con atención. Al norte, Babilonia avanzaba implacable, expandiendo su dominio tras derrotar a Asiria. El mapa político de la región cambiaba con rapidez, y Judá quedaba atrapada entre dos gigantes en guerra. Los ancianos del pueblo temían que, sin la firme mano de Josías, las alianzas con naciones extranjeras se impusieran sobre la confianza en Dios. Jeremías, que conocía las inclinaciones del corazón humano, comprendía que la devoción que Josías había inspirado no era aún sólida en todos. Muchos la habían seguido por respeto al rey más que por convicción propia. Sin su presencia, el riesgo de caer nuevamente en la idolatría era enorme. Así, el legado espiritual de Josías quedaba como una lámpara encendida, pero rodeada por un viento creciente que amenazaba con apagarla. El pueblo, sin darse cuenta, estaba entrando en la etapa más crítica de su historia, donde la fidelidad a Dios sería puesta a prueba como nunca antes. Tras la muerte de Josías, el pueblo actuó con rapidez para evitar un vacío de poder. El elegido para sucederlo fue Joacás, su hijo de 23 años. No era el primogénito, pero gozaba de la simpatía popular, quizás porque proyectaba una imagen de energía y cercanía con la gente, o tal vez porque su carácter fuerte parecía prometer la defensa de Judá frente a las amenazas extranjeras. El inicio de su reinado estuvo marcado por una oleada de esperanza. Muchos pensaban que Joacás seguiría el ejemplo de su padre, manteniendo la adoración pura y la independencia política. Sin embargo, esa ilusión comenzó a desvanecerse rápidamente. A diferencia de Josías, cuyo corazón estaba entregado al Señor, Joacás no mostró el mismo compromiso espiritual. Las decisiones que tomó en sus primeros meses revelaron más interés por afianzar su poder político que por continuar las reformas religiosas. Mientras tanto, Egipto, bajo el faraón Necao, no había olvidado que Josías había frustrado su avance en Megido. Con Babilonia creciendo como potencia imparable, Necao buscaba asegurar su influencia en Judá para tener un estado aliado, o al menos sumiso, que le sirviera como amortiguador. No pasó mucho tiempo antes de que el faraón convocara a Joacás para un encuentro decisivo. La reunión no fue un diálogo de iguales. Joacás fue llevado a Ribla, en la región de Hamat, donde Necao impuso su autoridad. Sin apenas resistencia, el joven rey fue depuesto después de apenas 3 meses en el trono. Como símbolo de su dominio, el faraón impuso un pesado tributo sobre Judá y designó en su lugar a Eliakim, hermano mayor de Joacás, cambiándole el nombre a Joacim para señalar que su reinado estaba bajo la sombra egipcia. Joacás, por su parte, fue llevado prisionero a Egipto, del que nunca regresaría. Su reinado breve quedó como un triste recordatorio de lo efímero que puede ser el poder sin la dirección de Dios. El pueblo, que aún no se recuperaba de la pérdida de Josías, vio cómo sus esperanzas se desmoronaban en cuestión de semanas. Jeremías, observando todo, entendió que el verdadero juicio sobre Judá había comenzado. No con ejércitos y destrucción,
sino con la pérdida de liderazgo fiel y la entrada de influencias extranjeras que poco a poco corroerían su identidad espiritual. Joacim subió al trono sin el respaldo pleno del pueblo. Su autoridad no provenía de una herencia legítima aceptada, sino del decreto de un monarca extranjero. El faraón Necao le había dado el poder y con él un nuevo nombre que significaba sumisión. Esto pesó como una sombra sobre todo su reinado. Desde el primer día, Joacim tuvo que cumplir con el tributo impuesto por Egipto, una carga económica insoportable para Judá. Para reunir la plata y el oro exigidos, aumentó los impuestos y presionó a la población sin piedad. El resentimiento crecía, pero él se mantenía firme en su postura autoritaria, más interesado en mantener la fachada de poder que en el bienestar del pueblo. A nivel espiritual, Joacim rompió con el legado de su padre Josías. Volvió a permitir prácticas idólatras y toleró la corrupción entre los líderes. Jeremías, profeta en aquellos días, levantó su voz contra estas injusticias. No tardaron en surgir tensiones entre el rey y el mensajero de Dios. Joacim no solo despreciaba las advertencias, sino que veía a Jeremías como un enemigo político, alguien que debilitaba su imagen ante el pueblo. Con el tiempo, las amenazas externas se intensificaron. Babilonia, tras su victoria sobre Egipto en Carquemis, comenzó a expandir su dominio. Joacim se vio obligado a cambiar de lealtad, pasando de ser vasallo de Egipto a someterse a Babilonia. Pero su carácter orgulloso lo llevó, al cabo de unos años, a rebelarse contra Nabucodonosor. Fue una jugada arriesgada que selló su destino y el de Judá. Jeremías, consciente de la magnitud del peligro, imploraba al rey y a la nación que se arrepintieran y aceptaran el yugo babilonio como disciplina divina, pero sus palabras fueron rechazadas. Joacim prefería confiar en alianzas humanas y en su propia estrategia política antes que humillarse ante Dios. Su final llegó abruptamente. En medio de la tensión y las amenazas de invasión, Joacim murió, y su cuerpo, según la profecía, no recibió honores reales. Fue un final indigno para un rey que había tenido la oportunidad de liderar con justicia, pero eligió un camino de orgullo y obstinación. Con su muerte, el trono quedó en manos de su hijo Joaquín, un joven inexperto que tendría que enfrentar la crisis en su punto más crítico. El juicio de Dios sobre Judá estaba a punto de manifestarse de forma más visible y dolorosa. Joaquín subió al trono con apenas 18 años y en el peor momento de la historia reciente de Judá. Heredó no solo la corona, sino también una guerra perdida y un reino debilitado por años de tributo, corrupción e idolatría. Nabucodonosor ya estaba a las puertas, decidido a someter Jerusalén de una vez por todas. Su reinado fue breve. Apenas duró 3 meses y 10 días. En ese tiempo, no tuvo margen para cambiar el rumbo del país, ni para revertir las consecuencias de las decisiones de su padre, Joacim. Babilonia avanzaba imparable, y Jerusalén estaba prácticamente sin defensas. La ciudad fue sitiada. El hambre y el miedo se apoderaron de sus habitantes. Joaquín, consciente de que resistir significaría una destrucción total, optó por rendirse. Esta decisión, aunque evitó una masacre inmediata, marcó el inicio de una de las etapas más oscuras, la primera deportación a Babilonia. Nabucodonosor tomó cautivos a Joaquín, a su madre, a sus funcionarios, a los artesanos y a los hombres más capacitados de la nación. Fue una estrategia calculada, dejar a Judá sin sus líderes y sin su fuerza productiva para que nunca pudiera rebelarse con éxito. Entre los deportados se encontraba un joven llamado Daniel, quien más tarde sería una figura clave en la corte babilónica. Joaquín fue llevado encadenado a Babilonia. Allí no murió de inmediato. Permaneció encarcelado durante décadas, hasta que un cambio político en la corte babilónica le permitió recibir un trato más digno, aunque nunca volvió a gobernar. En Jerusalén, Nabucodonosor colocó en el trono a Sedequías, tío de Joaquín. Él sería el último rey de Judá,
antes de la destrucción total del templo y la ciudad. La historia de Joaquín es un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la suerte de un líder y de cómo las decisiones de una generación afectan a la siguiente. Su reinado pasó a la historia como uno de los más breves, pero también como el preludio del gran exilio. Sedequías, tío de Joaquín, asumió el trono por designación directa de Nabucodonosor. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y aunque su nombre significaba justicia de Dios, su gobierno estuvo marcado por la desobediencia y la indecisión. Babilonia lo había colocado como rey títere, esperando sumisión absoluta. Sin embargo, Sedequías, presionado por nobles rebeldes y falsos profetas, comenzó a coquetear con la idea de aliarse con Egipto para liberarse del yugo babilónico. Fue una jugada peligrosa y, como Jeremías le advirtió, un error fatal. Jeremías suplicó al rey que se rindiera pacíficamente y así evitar la destrucción. Pero Sedequías temía más a sus príncipes que a las advertencias divinas. Finalmente, rompió el pacto con Babilonia, lo que provocó la ira de Nabucodonosor. En el año 9 de su reinado, el ejército babilónico volvió a Jerusalén y la sitió durante casi 2 años. El hambre se volvió insoportable. Las calles se llenaron de cuerpos, el comercio se paralizó y el templo dejó de funcionar. Finalmente, en una noche desesperada, Sedequías intentó huir con sus hombres por una brecha en el muro, pero fue capturado cerca de Jericó. Lo que siguió fue brutal. Nabucodonosor hizo ejecutar a los hijos de Sedequías frente a sus ojos y acto seguido le sacó la vista. Ciego y encadenado fue llevado a Babilonia, donde murió en prisión. Jerusalén no tuvo mejor destino. El ejército babilónico arrasó la ciudad, quemó el templo, derribó las murallas y saqueó todo lo de valor. Los pocos sobrevivientes fueron deportados o quedaron como agricultores bajo dominio extranjero. Así terminó el reino de Judá, tal como Jeremías había profetizado. No fue la casualidad ni la fuerza militar lo que selló su destino, sino años de rebelión contra Dios y de ignorar las advertencias. Jeremías, conocido como el profeta llorón, no era débil de carácter, sino un hombre profundamente sensible al dolor de su pueblo. Durante más de 40 años advirtió a Judá sobre la inminente destrucción si no regresaban a Dios. Sin embargo, sus mensajes de arrepentimiento fueron ridiculizados, ignorados y en ocasiones castigados con violencia. Vivió para ver cumplirse cada una de sus profecías: el asedio, el hambre, la caída de Jerusalén y la humillación del último rey. No celebró tener razón. Por el contrario, su corazón se quebró. Recorrió las calles arrasadas, vio a los niños hambrientos, escuchó los lamentos de las viudas y sintió el peso del silencio en el templo destruido. En el libro de Lamentaciones, Jeremías plasmó su dolor en versos que son un grito de tristeza y al mismo tiempo una confesión de esperanza. Describió a Jerusalén como una viuda desolada, recordando sus días de gloria y confrontando su presente de ruina. Aunque fue testigo del juicio, Jeremías también recordó al pueblo que Dios no abandona para siempre, que su misericordia es nueva cada mañana y que, incluso después de la disciplina, Él está dispuesto a restaurar. Su vida nos deja una lección. Ser fiel a la verdad puede costar rechazo, soledad y lágrimas, pero en la fidelidad está el verdadero honor. Jeremías no salvó a su nación, pero preservó el mensaje de Dios para las generaciones futuras. Ezequiel era un sacerdote joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia, junto con miles de sus compatriotas, en una de las primeras deportaciones. En tierra extranjera, lejos del templo y de las costumbres de su pueblo, recibió un llamado sorprendente: convertirse en profeta. Dios lo preparó para transmitir mensajes que no solo serían advertencias, sino también visiones de esperanza para los desterrados. Su ministerio comenzó con una serie de visiones impactantes: ruedas que se movían en todas direcciones, criaturas con múltiples rostros y un trono glorioso sobre un firmamento brillante.
Eran imágenes que anunciaban la majestad y la soberanía de Dios, recordando que, incluso en el exilio, Él seguía presente y reinando. Ezequiel utilizó métodos poco convencionales para comunicar el mensaje. Se recostó durante días sobre un costado para simbolizar el tiempo de juicio, cocinó su comida sobre excremento para mostrar la impureza del pueblo y realizó maquetas de Jerusalén sitiada. Cada acto dramático buscaba sacudir la conciencia de una nación adormecida. Sin embargo, su profecía no fue solo sobre destrucción. También habló de restauración, de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, de un valle de huesos secos que cobraban vida y de un futuro en el que Dios reuniría a su pueblo y pondría sobre ellos a un pastor eterno. Ezequiel enseñó que la presencia de Dios no estaba limitada a un lugar físico. Aún sin el templo, su gloria podía manifestarse entre un pueblo arrepentido. Fue un recordatorio para los exiliados y para nosotros, de que ninguna circunstancia geográfica o política puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Daniel fue uno de los jóvenes judíos llevados cautivos a Babilonia durante la primera invasión. Era de linaje noble y recibió instrucción en la cultura, el idioma y las costumbres de los caldeos, con la intención de servir en la corte del rey. A pesar de estar lejos de su tierra y rodeado de una sociedad pagana, Daniel decidió permanecer fiel a las leyes y principios de su Dios. Su primera gran prueba fue rechazar la comida y el vino del rey, optando por una dieta sencilla para no contaminarse. Dios honró su decisión, dándole salud y sabiduría superiores a las de todos los demás jóvenes entrenados junto a él. Muy pronto, Daniel se distinguió por su inteligencia y por su capacidad para interpretar sueños y visiones, dones que provenían directamente del Señor. Durante el reinado de Nabucodonosor, Daniel interpretó un sueño profético que describía la sucesión de imperios mundiales, desde Babilonia hasta el reino eterno de Dios. Esta revelación lo consolidó como consejero clave en la corte. Sin embargo, su lealtad al Señor lo llevó más de una vez a enfrentar peligros mortales. Uno de los episodios más recordados fue cuando, bajo un decreto real que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel siguió orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Por su desobediencia civil, fue arrojado a un foso de leones. Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a las fieras, y Daniel salió ileso, provocando que el rey reconociera el poder del Dios vivo. Las visiones de Daniel abarcaron desde acontecimientos de su tiempo hasta revelaciones sobre el fin de los tiempos. En medio de una cultura extranjera, su vida fue un testimonio de integridad, valentía y confianza absoluta en la soberanía de Dios. Tras décadas de cautiverio en Babilonia, se cumplió la profecía de que Dios permitiría el regreso de su pueblo a Jerusalén. El rey Ciro de Persia emitió un decreto autorizando a los judíos a volver y reconstruir el templo. En esta etapa crucial de la historia, destacaron 2 líderes, Esdras y Nehemías. Esdras, escriba y sacerdote, se dedicó a restaurar la vida espiritual del pueblo. Era un estudioso de la ley de Moisés y estaba decidido a enseñar y aplicar las escrituras en la comunidad. Cuando llegó a Jerusalén, encontró que muchos habían olvidado los mandamientos y se habían mezclado con prácticas paganas. Con profunda tristeza y fervor, Esdras lideró un movimiento de arrepentimiento, lectura pública de la ley y renovación del pacto con Dios. Su misión no fue solo reconstruir un edificio, sino reavivar la relación del pueblo con su Señor. Nehemías, por su parte, ejercía un alto cargo en la corte persa como copero del rey Artajerjes. Al escuchar las noticias de que las murallas de Jerusalén seguían derribadas y sus puertas quemadas, su corazón se quebrantó. Obtuvo permiso real para viajar y liderar la reconstrucción de las murallas. A pesar de la oposición de enemigos externos y de las tensiones internas, Nehemías organizó al pueblo por familias y sectores, logrando levantar la muralla en un tiempo récord, 52 días. La labor conjunta de Esdras y Nehemías marcó un renacimiento nacional y espiritual.
Esdras fortaleció el compromiso con la palabra de Dios, mientras Nehemías aseguró la protección física y el orden de la ciudad. Juntos demostraron que la restauración completa de un pueblo requiere tanto fundamentos espirituales sólidos como estructuras físicas seguras. Estos líderes dejaron una huella duradera. Enseñaron que, aún después de la disciplina y el exilio, Dios puede levantar nuevamente a su pueblo si éste se humilla y regresa a Él con sinceridad. El eco de las palabras de Hulda no se desvaneció con el paso de los días. Al contrario, se grabó como fuego en el corazón del rey Josías y de todo el pueblo. La profetisa, con la serenidad de quien sabe que su voz no es suya, sino del Altísimo, había pronunciado sentencia y esperanza en una misma respiración. Las calles de Jerusalén, que días antes estaban sumidas en costumbres olvidadas y altares ajenos al Dios de Israel, comenzaron a transformarse. Se derribaron ídolos, se restauró el templo, y los levitas recobraron su lugar. El pueblo, conmovido por la advertencia divina, caminaba con un temor reverente que no se veía desde generaciones atrás. Hulda, en su casa, no buscó aplausos ni honores. Sabía que no había sido su voz la que cambió el rumbo de una nación, sino la voz eterna que había resonado a través de ella. Sin embargo, en la intimidad de su corazón, agradeció al Señor por haberla usado como instrumento en un momento crucial. Su figura quedó grabada no solo en los pergaminos, sino en la memoria de un pueblo que, por un instante de su historia, volvió su mirada al Dios verdadero. Fue recordada como la mujer que no temió hablar, como la profetisa que, en medio de reyes y sacerdotes, alzó la voz para que la verdad de Dios no se perdiera. Y así, en el horizonte del reino de Judá, antes de que las sombras del exilio comenzaran a oscurecerlo todo, hubo un destello de luz, un destello que llevaba el nombre de Hulda, porque la fe de una mujer obediente, en el momento justo, puede cambiar el destino de una nación entera. Y así termina la increíble historia de esta profetisa valiente, cuya fidelidad y coraje marcaron el rumbo de todo un reino. Hulda nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la obediencia y la verdad pueden cambiar el destino de muchas vidas. Si te gustó este video y quieres conocer más historias emocionantes de la Biblia, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio y comparte este video con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video para descubrir juntos otra historia que inspirará tu corazón.